Buenos días a todos los que hoy nos escuchan por este medio. Yo soy Baruch Martínez Díaz, soy historiador y soy chinampero originario de aquí de San Pedro Tláhuac. En este momento nos encontramos en la zona chinampera de San Pedro Tláhuac, en el paraje denominado Guadalupanaco, en donde tenemos nuestro cultivo de cempasúchil, que ya en los próximos días va a estar listo para el corte y para ofrecerlo a la venta aquí a los habitantes de San Pedro Tláhuac y de otros lugares que nos visitan en busca de esta flor que es tan típica de estos momentos en los que estamos viviendo. La celebración del Día de Muertos aquí en San Pedro Tláhuac, aunque tiene ciertamente sus particularidades, también hay que decirlo que comparte muchos elementos culturales con otros pueblos del sur de la Cuenca de México y con otros del país en general, porque provenimos de la matriz civilizatoria mesoamericana. Entonces hay muchos elementos que se han conjugado a lo largo de los años. También la adaptación, la recreación y la apropiación de elementos que eran del cristianismo medieval se han conjugado para darle pues el toque específico que actualmente tiene esta celebración, pero siempre recordando que son los pueblos quienes se han apropiado de estos elementos, es decir, no han sido entes pasivos, sino ellos han elegido qué elementos apropian, qué elementos los hacen parte de su tradición, y esta idea de la muerte que se tiene, obviamente tiene un origen en el mundo mesoamericano, pero que se ha venido recreando a lo largo de cientos de años, y como les decía yo, tiene también muchos elementos del cristianismo, del catolicismo medieval. Aquí en San Pedro Tláhuac básicamente podemos identificar 4 grandes momentos en la celebración a todos los santos y los fieles difuntos, o como decían nuestros abuelos todavía en náhuatl, le llamaban Mixcailhuitzintli, la venerable fiesta de los muertos. Aquí los 4 momentos claves son la colocación de unas estrellas hechas de carrizo, la colocación de la ofrenda, la alumbrada en el panteón y la pixca o cosecha del maíz. Entonces el primero de ellos aquí en Tláhuac y en algunos pueblos de la región, por ejemplo como en Santana Tlacotenco, en Milpalta, en Mixquic y últimamente en el pueblo de Tlaltenco, por ejemplo, se ha seguido esta tradición, pero básicamente era originaria de estos 3 pueblos de Tláhuac, de Santana y de Mixquic, que consiste en hacer o en elaborar armazones de carrizo, que es una planta también típica de esta zona lacustre, aunque no fuera nativa pues, pero se ha adaptado muy bien aquí. Y se corta el carrizo y se forman armazones con la figura de estrellas que pueden ser de 6 picos, de 5 picos, de 8 picos, de los picos que fueran, pero el chiste es dar la figura de un astro. Posteriormente, se utilizaban para ensamblarlas las ramas de los ahuejotes, que son estos árboles típicos que tenemos en la zona chinampera, en la zona lacustre de la Cuenca de México, y al final se les forraba con papel, o se les forra con papel de China, aunque últimamente también han usado materiales como el celofán o el mismo plástico para forrarlas. El caso es que ya forradas se les coloca un foco. Anteriormente, pues, estamos hablando de hace más de un siglo, porque esta tradición, hasta donde la tenemos registrada, por lo menos desde el siglo XIX, ya se hacía así con carrizos, con estrellas de carrizo. Se les ponía una vela, no había electricidad en aquellos años. Hoy, como ya hay electricidad, se les pone un foco y las estrellas se cuelgan en las fachadas de los domicilios de los habitantes de aquí de Tláhuac para guiar a los difuntos. Esta tradición, digámoslo, tiene un trasfondo muy importante en el marco de la civilización mesoamericana. En primer lugar, porque la gente dice son la guía de los difuntos, pero ¿por qué son la guía de los difuntos? ¿Por qué se les espera a los difuntos con estas estrellas? Y es básicamente, se remontan a creencias en la religiosidad mesoamericana anterior a la llegada de los españoles, cuando Quetzalcóatl va por los huesos de los humanos de la 4ª generación para formar al nuevo hombre, es decir, al del 5º sol o del Nahui Olin, como le llamaban ellos, va al Mictlán, a la región de los muertos, y para cruzar el Mictlán, según la mitología mesoamericana, hay que pasar por 9 estancias diferentes. La primera estancia, ¿no?, de aquí para allá, que de allá para acá sería la última estancia, es un río o un canal, según la tradición que se trate, que le llamaban Apanohuayan, que significa el lugar por donde pasa el agua.
Entonces ese río, para cruzarlo, Quetzalcóatl necesita llamar a su nahual, que el nahual es una especie de gemelo, según la mitología mesoamericana, y su nahual resulta ser Xolotl, ¿no? Que lo traducen luego como un monstruo, cosas de ese tipo, pero el caso es que es un perro, pues, ¿no? Un perro que es el Xoloitzcuintli, que hasta la fecha los conocemos, pero Xolotl además tiene otra forma, que es Venus en el atardecer, es decir, este astro que en estos momentos justo del año aparece al atardecer, ¿no? Ya cuando va cayendo el sol. Ese es Xolotl y también es el perro que necesita pasar a Quetzalcóatl del otro lado, es la guía para los difuntos, pues en este caso para Quetzalcóatl, que tiene que pasar al Mictlán. Entonces de ahí viene la colocación de las estrellas como una guía, como un perro, porque esa es la tradición hasta la fecha. En Tláhuac se cree, por ejemplo, que si uno maltrata a los perros, cuando nos muramos, no vas a tener quien te pase para el otro lado, por eso no trata bien a los perros, pues, ¿no? Esa es la idea. Y es la idea de la estrella. Los muertos en su recorrido de los 9 vados, los 9 pasajes que tienen que seguir para llegar del mundo de los muertos a nuestro mundo, a la tierra, tienen que pasar esas 9 estancias y la última es este río. Para que ellos puedan seguir, la gente de Tláhuac lo que hace es colocar esas estrellas, que es el símbolo de Xolotl, perro, guía, estrella, y entonces las almas, los espíritus de los difuntos pueden tener acceso al mundo de los vivos por una vez al año, que son las fechas en las que ya nos estamos encontrando. Esa es básicamente la idea de la estrella, y por eso se pone 9 días antes de la llegada de los muertos. ¿Cuál es la primera llegada de los muertos? El 28 de octubre, que la gente cree que es el día que llegan los accidentados, los que murieron por accidente. Entonces, para el 19 de octubre más o menos, tienen que estar colocadas estas estrellas para permitirles el acceso a los muertos al mundo de los vivos. Por eso la idea también que se incrustó en la religión católica y que solo se encuentra aquí en el centro de México, de lo que es Mesoamérica, pues, la idea del novenario, cuando se le reza 9 días al difunto para acompañar esos 9 días en su paso por las 9 estancias, y por eso la estrella se tiene que colocar 9 días antes. Este es el primer punto, y es cuando las calles de Tláhuac en las noches se empiezan a iluminar por estas estrellas de carrizo, ya esperando la llegada de los muertos. El segundo punto es la colocación de la ofrenda, o tlamanali, como le llaman en lengua náhuatl. Este tlamanali se coloca dependiendo de la situación de cada familia, es decir, si las familias no tienen difuntos, muertos o fallecidos en accidente, pues obviamente la colocarán después, pero aquellas personas que sí registran en su historia familiar algún fallecido por accidente, tienen que colocarla antes del 28 de octubre para que esté esperando ya la ofrenda a los muertos. Se pone con diversos elementos, pero hay cosas que son elementales en esto, como hacerla de 3 pisos, por ejemplo, y en el piso de abajo, en el piso inferior, se coloca un petate, porque está la idea también relacionada con el petate, con la muerte, ¿no? Hay dichos todavía que dice que se petateó o petatearse. Es un verbo que proviene de la religiosidad mesoamericana, porque antes los cadáveres no eran enterrados en ataúdes como ahora, sino eran envueltos en petates y posteriormente los depositaban en la tierra. Entonces la idea del petate como descanso aquí en la tierra, porque la gente antes no se dormía en cama, se dormía en petates, y como la idea de descanso eterno, porque los muertos están envueltos ahí, está presente ahí. Luego en el piso de arriba se forman unas cañas, ¿no? Que sabemos la caña no es de acá, digámoslo, es africana, pero se adaptó muy bien a estas regiones, sobre todo en los valles morelenses. La caña se pone en Día de Muertos con unos panes que llamamos rodeos o llamamos golletes también, y se les meten en las cañas, ¿no? Esas cañas lo que están representando son también una idea mesoamericana, que es el tzompantli. El tzompantli, que era un muro de cráneos en donde se ponían ya sea los cráneos de las personas que eran muertas en sacrificio en algún ritual, pero también las personas que habían contribuido a los pueblos en algo relevante, la guerra, el sacerdocio, la economía, ¿no? En fin, ahí está. Con la llegada de la religión católica, obviamente muchos elementos tuvieron que ir siendo transformados, recreados y ocultados a la luz de los religiosos, porque ustedes saben, era muy vigilada en las prácticas, sobre todo de tipo público, pues, o general. Ahí está la idea.
Y ya finalmente también hay un tercer piso. Ahora, ¿por qué son estos 3 pisos? ¿No? Los 3 pisos corresponden también a una lógica de la cosmovisión mesoamericana del inframundo, la parte inferior del mundo, a donde van los muertos, ¿no? Que hay diferentes inframundos, sabemos, Mictlán, Tlalocan, ¿no? Tonatiuh-Ichan, en fin. En la parte de en medio, que sería Tlalticpac, donde nos encontramos nosotros, que es el mundo de los vivos, y la parte superior, que remite a la idea de los 13 cielos, o Ilhuicatl en náhuatl, que el cielo superior llamado Omeyohcan era donde habitaba, digamos, una de las deidades supremas, la dualidad suprema, llamada Ometeotl, que se desdoblaba en Ometecustli y Omecíhuatl, ¿no? Señora 2, señor 2, ¿no? Esta idea de dualidad, lo femenino y lo masculino conjuntándose para crear la vida. Entonces ahí en la ofrenda se recrean ese tipo de cosas, y hay elementos que no pueden faltar, obviamente las flores de muertos. Esta es una de ellas, o sea, el cempasúchil, llamado Sempohualxuchitl en náhuatl, pero también hay otras flores. Hay una flor silvestre parecida al cempasúchil que llamamos aquí cocosa, que en náhuatl se llama cocosaxuchitl. Tenemos el tlemolito, que le decimos tlemulxuchitl. Hay otra flor, la de terciopelo, coapelechxuchitl, y tenemos una flor que le llaman flor de olote o oloxuchitl, pues morada también, con forma de olote de maíz. Ese tipo de flores se colocan en la ofrenda, se coloca el incienso, el copal, ¿no? Para limpiar de los malos aires, como dice la gente por acá, estos espíritus pues de los muertos que habitan, que causan enfermedades, se limpia. Se coloca la sal también, que es un signo de purificación. Se coloca el pan, ¿no? El pan de muerto tradicional, o los golletes, como estábamos diciendo. Se colocan las ceras, una por cada difunto, ¿no? que espere la familia, obviamente. Se colocan las fotografías de los difuntos de cada hogar para estarlos esperando. Y se colocan pues la comida que más les gustaba a ellos. En el caso de los niños, por ejemplo, que aquí en Tláhuac creemos que los niños llegan el 31 de octubre a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde aquí en Tláhuac, el 31 de octubre, empiezan a sonar las campanas, a repicar las campanas de la iglesia de San Pedro Apóstol, anunciando la llegada de los niños, de los difuntos niños, que estarán con nosotros del 31 hasta el 1 de noviembre. El 1 de noviembre a las 3 de la tarde vuelven a repicar las campanas los comisionados de barrios, que son los encargados de las fiestas aquí. Las repican y anuncian la retirada de los niños, de los difuntos pequeños, y la llegada de los difuntos grandes, quienes nos acompañarán del 1 al 2 de noviembre otra vez hasta las 3 de la tarde, y se vuelven a sonar las campanas para anunciar su partida. Entonces los elementos de la ofrenda que se ponen primero para los difuntos pequeños, pues deben ser las comidas o los platillos típicos para ellos. Se ponen tamales, pero no se ponen tamales con picante, se ponen tamales de dulce, pues, por ejemplo, se ponen golosinas típicas de acá, como el dulce de calabaza, que le llamamos necuatole, acá, se les pone a ellos, en fin, lo que más les gustaba al difunto cuando era pequeño, ¿no? Y se cambian este tipo de platillos cuando llegan los difuntos grandes. Entonces ya se ponen los tamales picosos, se les pone el mole, que anteriormente era con piezas de guajolote, hoy es de pollo, y la comida que más le podía gustar a los difuntos que estamos esperando. Obviamente a los niños se les pone agua nada más, que es otro de los elementos importantes, y a los adultos se les pone, aparte del agua, se les pone tequila, por ejemplo. Lo más tradicional aquí es el pulque, porque la mayoría de la gente digamos de la edad de la generación de nuestros abuelos y bisabuelos, pues lo que tomaba diariamente era pulque como agua de tiempo. Entonces las pulquerías, las pocas que quedan aquí, se ven retacadas aquellos días de gente, porque la gente a lo mejor ya no lo consume ahora, pero va a comprarle para sus difuntos. Hay buena venta de pulque, se coloca. Si les gustaba el tequila, pues era el tequila. Si les gustaba cerveza, lo que les gustara a los difuntos, pues. Y además, otra de las cosas que no pueden faltar aquí son el morral de Ixtle, que era tradicional de toda esta zona para los campesinos, y el ayate también de Ixtle, aunque hoy también ya hecho de plástico, porque nosotros tenemos la creencia de que los muertos, cuando llegan aquí, se llevan la esencia de las cosas y necesitan dónde cargar lo que se están llevando, la comida, para que se vayan felices de nuevo y que el próximo año nos vuelvan a visitar. Entonces tienen que llevar su morral y su ayate para que carguen las cosas que se vayan a llevar. Y finalmente los utensilios de labranza. Utensilios de labranza también aquí, como son la hoz que
que se utiliza para el corte de pastura, ¿no? Se ponen asadones que son típicos de acá, palas derechas, coas. Lo que se usa aquí se les pone también como recuerdo de los difuntos que nos están visitando, ¿no? Y esa es la idea, pues, ¿no? Y inmediatamente también cuando llegan los difuntos se prenden las ceras, ¿no? Se prenden las ceras para ir iluminando su camino y se utiliza el copal para purificar el ambiente. Esto es básicamente una actividad de tipo doméstico, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar este año? A pesar de que no haya las celebraciones de tipo público, en las casas cada gente va a estar haciendo sus ofrendas, sus altares para recibir a sus muertos. Y finalmente se pone de la ofrenda a la puerta de la entrada con pétalos de cempasúchil, se deshojan los pétalos y se pone un camino que llamamos Mixcaostli, que significa el camino de los muertos, para guiar el difunto desde la entrada de la casa hasta donde va a estar su morada por ese día que nos están visitando. Ese es el punto. La siguiente es la celebración de la alumbrada, decíamos nosotros aquí en Tláhuac. Regularmente la gente piensa que nada más en Mixquic, aquí en el Distrito Federal, se realiza la alumbrada, pero aquí en San Pedro Tláhuac también se realiza la alumbrada en el panteón comunitario que tenemos aquí en el pueblo. La alumbrada consiste, la mayoría de la gente se concentra del 1 al 2 de noviembre, pero algunas personas que sí tienen difuntos pequeños van también a limpiar las tumbas, a enflorarlas, a poner ceras el 31, si espera algún difunto pequeño. Pero el grueso de la población se vuelca al panteón el 1 de noviembre, ¿no? En la noche. Previamente, ya dependiendo de familia en familia, algunos van una semana antes a limpiar la tumba, otros van unos días antes, otros llegan el 1 de noviembre justo antes de la noche y empiezan a limpiar las tumbas, las enfloran con flores en cempasúchil y con otras flores que cada quien el acceso que tenga la posibilidad económica de comprar flores más caras, pues las enfloran. Ponen cirios también ahí y algunos llevan también el sahumador, popochcomitl, para que se sahume ahí todo. Y la gente se reúne, las familias enteras se reúnen en el panteón, llevan comida también, ¿no? Para cenar allá, tamales, mole, lo que quiera cada familia, lo que pueda para cada familia. Llevan bebidas, algunas personas llevan solo agua, refrescos, café, atole, y algunas otras personas, como es típico en este tipo de celebraciones, también llevan bebidas embriagantes, ¿no? Pulque, cerveza, tequila, lo que caiga hoy. Entonces, porque van a estar toda la noche, pues, ¿no? Y algunos llevan leña inclusive, porque como el frío en la madrugada arrecia, pues, se hacen fogatas también. Y desde luego pues es un ambiente festivo, la gente lleva bocinas hoy que tienen la capacidad para poner música, pero también hay muchos grupos, tríos, norteños, mariachis, bandas de viento, de todo lo que se puede uno imaginar llega ahí al panteón para tocar de tumba en tumba, al que quiera pagarle, las melodías que más le gustaban a los difuntos que tenga uno ahí enterrados y que nosotros, nuestra creencia es que están esa noche con nosotros conviviendo y compartiendo. Como si fuera una fiesta cualquiera pues de nuestros pueblos. Y esa es la idea pues de la alumbrada, reunirse, platicar con los difuntos, pedirle cosas, si uno quiere pedirle cosas para que nos ayuden en nuestra vida cotidiana, ¿no? Saludarnos, sabiendo y teniendo la esperanza de que el año que viene, si es que seguimos aquí en la tierra, podamos convivir con ellos, y si no, pues nosotros vendremos, ¿no? Si ya no hay esa posibilidad. Esa es la idea pues básica del panteón, del 1 al 2 de noviembre. Ya en la mañana hay mucha gente que llega si no se quiere dormir ahí, pero la mayoría se va allá a pasar toda la noche y algunos van llegando en la mañana y conviven un rato con sus difuntos. A las 3 de la tarde vuelvan a repicar las campanas anunciando ya la partida de los muertos. Y finalmente el cuarto y último punto, y que está relacionado con el Día de Muertos, es la pixca del maíz, o sea la cosecha. Aquí le llamamos pixca, que proviene de ese verbo náhuatl. Pixca es cosechar, ¿no? La cosecha del maíz también aquí en San Pedro Tláhuac se tiene un calendario, o se tenía regularmente un calendario, porque los tiempos han estado cambiando en los últimos años, es decir, el temporal, las lluvias llegan más tarde, en un Día de Muertos está lloviendo cuando ya no debería de llover necesariamente. En fin, el maíz se siembra aproximadamente en marzo, en abril, aquí, para que en octubre, noviembre esté lista el maíz ya esté seco, ya se pueda cosechar, llevar a la casa en forma de mazorca. Entonces, anteriormente y todavía hasta la fecha, los que se siguen dedicando a la agricultura, para que desgranen ese maíz y hagan masa para los tamales que se van a poner en la ofrenda. Y la gente tiene aquí la costumbre de decir, quiero que sea de maíz nuevo,
o sea, porque tienen maíz a lo mejor del año pasado, pero quieren que sea de maíz joven, nuevo, para hacerle sus tamales a sus difuntos. Otros ponen inclusive mazorcas de maíz ahí en la ofrenda, esperando que los difuntos le sigan dando fertilidad a la tierra y nos vaya bien en la cosecha siguiente. En fin, el caso es que se cosechaba acá, pero anteriormente sí era todo un ritual la cosecha, porque pues la mayoría de la gente, digamos el 90 y tantos % de la gente de Tláhuac se dedicaba a la siembra, y el maíz era un cultivo primordial para ellos. Entonces, como toda la gente se venía a cosechar y no había manera de sacar el maíz, o sea, se sacaba a veces en canoa, pero la canoa aguanta cierto tonelaje de peso. Y las primeras personas que empezaron a tener algunos camiones de carga y todo aquí en Tláhuac, que llevaban a vender productos al mercado de Jamaica, no existía la central de abasto, al mercado de Jamaica los llevaban, pues se rentaban en esas fechas para ir subiendo los bultos a cada persona. Entonces, si uno cosechaba en una chinampa más o menos pequeña unos 15, 20 bultos de maíz, ¿cuántos bultos quieres? 20, y el otro 30, y así se iban llenando y iban pasando. Pero según nos platican nuestros abuelos, cuando terminaban de piscar la última mazorca del terreno, se va piscando y se va aplastando la cañuela del maíz para que caiga atrás. Se terminaba de piscar la última cañuela y lo primero que hacían era quitarse su sombrero y cantar el alabado. El alabado es una serie de cánticos mortuorios que hasta la fecha se siguen entonando cuando alguien tiene un difunto en casa. Lamentablemente ya quedan pocas personas que realicen esta actividad, pero todavía hay algunas que las va a ver uno. Yo tengo un difunto, vayan a ver, se le da una remuneración económica a veces o en especie, va la persona y canta durante toda la noche esta serie de cantos. Lo curioso estaba que antes, en la época de nuestros abuelos, también lo cantaban cuando piscaban el maíz. Entonces, esto lo que nos da la noción es de que la pisca es un acto ritual de muerte, anuncia la muerte del maíz. Si el maíz es un niñito, un ser pequeño, el 2 de febrero, que es cuando se bendice la semilla, el día de la Candelaria, va pasando todo su ciclo de vida y para la fecha de muertos también ya es un difunto el maíz y lo está uno piscando. Y esto tiene que ver en pláticas, por ejemplo, con viejos chinamperos de acá, que decían, por ejemplo, dice, yo ya estoy muy enfermo, ya quiero que Dios me mande a piscar, ¿no? Entonces uno mismo se conceptualiza, los chinamperos se conceptualizaban como matas de maíz, porque otra vez volvemos a la convención mesoamericana, los hombres del quinto sol fueron hechos de maíz. Entonces nosotros como personas hechas de maíz nos conceptualizamos como si fuéramos una mata de esta semilla sagrada. Por eso la cosecha también es parte integrante del Día de Muertos, de la celebración del Día de Muertos. Y por eso, por ejemplo, nosotros aquí en la parte central de México, a las semillas de muchos frutos les llamamos huesos, ¿no? Que un hueso de naranja, un hueso de mandarina, un hueso de durazno, porque los huesos, según la cosmovisión mesoamericana, es la semilla para dar la vida. Es decir, la idea mortuoria mesoamericana es sí, se muere, pero para renacer, hay capacidad de renacer. Por eso decimos la muerte no es el final. La muerte nada más es la conclusión de un ciclo, pero que volverá a empezar. Que en donde hay muerte hay vida, y donde hay vida hay muerte, y es una espiral infinita que viene de aquellos tiempos de nuestros antepasados mesoamericanos. Y con eso concluía prácticamente la celebración de Día de Muertos aquí en Tláhuac. Hay elementos que se deben decir también, por ejemplo, se sigue haciendo los chilacayotes, ¿no? Las calaveritas de chilacayote, ¿no? Es decir, una fruta típica de aquí de las chinampas que en esta época se empieza a cosechar, son silvestres, no se siembran, son silvestres, y se les horada, se les quita todo el gabazo y la semilla que llevan dentro y se forman ojos para que fuera una calavera, y con una velita los niños salen a pedir su calaverita. En los últimos años, es cierto, también la industria del plástico ha invadido todas estas zonas con calabazas de plástico, ¿no? Pero el chiste es la idea, pues esta de la muerte, sigue siendo. Y la otra, pues el 3 de noviembre la gente acostumbraba a ir por la calavera, así decían, y se visitaban entre familiares, entre compadres, entre amigos, y lo que les sobraba de la ofrenda, o sea, lo que habían puesto en la ofrenda, lo iban y lo intercambiaban con otros, y eso significaba ir a dar la calavera a la otra persona. Son a grandes rasgos la forma en la que celebra aquí en San Pedro Tláhuac el Día de Muertos o Mixcailhuitzintli. Miren, nos encontramos en un mundo diferente al que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. El mundo hoy cambia de manera acelerada, el flujo de información es grandísima, no como en la que vivían nuestros antepasados.
Y entonces el flujo de información trae cosas de otras partes, de otras latitudes del planeta, llegan acá, se insertan, algunas se quedan ya para varias generaciones, algunas no tienen eco. En fin, yo creo que hay también una falsa dicotomía entre Día de Muertos versus Halloween. Finalmente, como todo en esta vida y como todo en la historia de los pueblos mesoamericanos que han vivido en constante resistencia, hay elementos que se van a adaptar y que se van a adoptar y hay otros que se van a desechar, ¿no? Siempre y cuando, digámoslo, lo que, no sé si llamarle que perviva, pero por lo menos lo que se pueda seguir recreando, sea esa idea que nos dejaron a nosotros nuestros abuelos, ese culto hacia los muertos, esa convicción tan fuerte que nosotros tenemos en que la vida no termina con la muerte, sino que se transforma en otra cosa y que los muertos pueden tener comunicación con nosotros y que los muertos nos pueden ayudar y que nosotros podemos seguirlos recordando, porque si no los recordamos es la verdadera muerte, es decir, la desaparición total. Si nosotros siempre tenemos en mente que tenemos que tenerles respeto y veneración a nuestros muertos y que podemos convivir con ellos y que a través de los sueños ellos nos siguen hablando, entonces en ese punto podrán venir tradiciones culturales de todas las partes del mundo, pero si persiste esto, si la convicción es tan fuerte como lo ha sido hasta estos años, la tradición del Día de Muertos no desaparecerá en nuestros pueblos de origen mesoamericano, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que han ido cambiando y una de ellas, que es lo importante, es la pérdida de la agricultura, que no es nada baladí, no es nada inútil pensarlo. Las fiestas de los pueblos mesoamericanos, todas las fiestas de los pueblos mesoamericanos, que es como la mitad del territorio actual mexicano por lo menos, tienen su basamento material en la agricultura. Muchos pueblos de aquí de la cuenca, como los de Iztapalapa, los de Iztacalco, de esa zona, al perder la agricultura han mantenido por lo menos a nivel simbólico esas cuestiones, pero ciertamente no sabemos hasta qué punto alcanzará el sentido simbólico si se ha perdido el material para poder sobrevivir en los próximos años. Y como les digo, en las condiciones adversas que nos encontramos, de flujos de información, de pérdida del territorio, de expolio hacia el territorio de los pueblos, ¿no? de usurpación al territorio de los pueblos, no sabemos hasta qué punto los pueblos vayan a tener la capacidad para seguir sobreviviendo como entidades colectivas, como hasta la fecha lo han hecho a pesar de la imposición del dominio colonial que hasta nuestros días continúa. Esperemos que sean capaces y tengan la creatividad como lo han mostrado en estos siglos de su historia y que podamos seguir hablando 100, 200 años de una celebración como esta, que para nosotros es algo sagrado, pues, ¿no? Y es muy importante seguirla conservando porque nos cuestiona, nos da sentido de comunidad, porque finalmente todas nuestras familias se enlazan en un cierto momento. Y el Día de Muertos es el mejor espacio para comprobarlo, de cómo estaban casados unos con otros, cómo había lazos de compadrazgo, de amistad, en fin, pues ojalá que lo podamos seguir viendo en las próximas generaciones. Yekeni san nigneki nanmechmolhuilis seo metlahtoli. Itechpa tomihkailhuitzin ma tikyolihtikan. Makahmo onmomiki. Pampainin tohuaxka. Inon intlen tachtukultzitziwan, tachtotitzitziwan, techmokawilistehke, inin tonelhuayo. Iwan noyuki, makagmo xikelkahkan, ka to masewalahtul tonantlahtultzi. Kema, noyuki titlahtoa kaxtilankopa, yese ma tixalohkan, ma tomachtikan, masewalahtuli, pampainin tonantlahtultzi. Finalmente, solo deseo decirles algunas cosas. Con relación a nuestra fiesta sagrada del Día de Muertos, revitalicémosla, que no muera esta fiesta porque es lo nuestro, es nuestra raíz, ¿no? Y respecto a la lengua náhuatl, recordarles que es nuestra lengua materna. Ciertamente hablamos también español, pero aprendamos, estudiemos nuevamente el náhuatl para que no desaparezca. Tlazohkamati huelmiek, Pampa onanmechmotlahtolcaquitisque, y muchas gracias por haberme escuchado.